Esta noche continuamos con evangelismo, apologética y evangelismo. No sé si se acuerdan, el año pasado que hicimos un taller sobre este tema. Hicimos como unas puestas en situación acerca de cómo evangelizar y hacer apologética. Hoy vamos a hacer algo así. Vamos a retomar eso que hicimos el año pasado. Hacer como una puesta en situación de cómo evangelizaríamos a alguien que no conoce al Señor, no conoce la palabra. Entonces vámonos preparándonos. Los temas, los casos particulares que vamos a ver son el ateísmo y el agnosticismo, y por otra parte el catolicismo. Entonces vayan pensando en algunos casos para participar todos esta noche. Primero que todo, entonces veamos, retomemos qué es apologética. Ya lo habíamos visto el jueves pasado, ¿cierto? Es presentar defensa de la confiabilidad de la fe cristiana, ¿cierto? La apologética difiere del evangelismo, aunque ambos están entrelazados, en que el evangelismo explica la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado, cómo podemos ser salvos de una muerte eterna. Este es el evangelismo. Y en cambio la apologética defiende la veracidad de esas afirmaciones, ¿cierto? Brinda una crítica a lo que son las falsas enseñanzas, las falsas creencias de las personas incrédulas. Entonces, de forma diligente y con mucho amor, nosotros vamos a derrumbar esas creencias falsas, y vamos después que derrumbemos esas falsas creencias, pues a llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, ¿cierto? Es el amor al prójimo lo que nos impulsa a esto, es lo que Dios nos manda. Entonces, siempre debemos establecer a la Biblia, a la Escritura, como la base de la apologética, ¿cierto? Como la regla moral. Siempre la Escritura, vamos a partir de la Escritura. No vamos a partir de otros fundamentos, ni científicos, ni ningún otro, sino siempre la Escritura, asumiendo que Dios existe. Esa es la correcta apologética que debemos hacer. Siempre asumiendo, no tenemos que demostrar la existencia de Dios cuando hacemos apologética. Hay dos tipos principales, lo veíamos el jueves pasado, que es la apologética evidencialista. Esa es la que trata de demostrar la existencia de Dios. Esa no es la correcta. La correcta es la presuposicional, que presupone la existencia de Dios. Esta es la manera como los apóstoles evangelizaban. Ellos nunca trataron de demostrar la existencia de Dios, ya era algo evidente. Ellos la presuponían y partían de ahí. Entonces, la existencia de Dios es lo que se conoce como un axioma, ¿cierto? Todos hemos escuchado esta palabra de axioma. Es una verdad evidente. Un ejemplo podría ser, un ejemplo de lo que es un axioma. Un axioma son, por ejemplo, dos líneas paralelas que no se encuentran, ¿cierto? Eso es un axioma, ¿no? Dos líneas paralelas nunca se encuentran. Entonces, si yo tuviera que dedicar mi vida a tratar de demostrar o refutar que estas líneas se encuentran o no se encuentran, pues me faltaría sentido común, ¿cierto? Eso es una verdad, ¿cierto? Entonces, si las líneas se encuentran, no son paralelas, y si no se encuentran, son paralelas. Eso no hay nada que demostrar ahí, ¿cierto? Es tan obvio que no necesita ser probado. Entonces, la existencia de Dios es lo mismo, es un axioma. Es obvio que si hay una creación, tiene que haber un creador que la creó, ¿cierto? Vemos la creación todos los días. Entonces, para que las cosas sean hechas, la lógica y el razonamiento, el racionalismo, exigen que haya un creador. Entonces, esto no debería ser ni probado ni refutado, porque vemos la creación de Dios todos los días, desde que abrimos nuestros ojos. Entonces, segunda de Timoteo 3:16, dice la palabra: toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es el autor principal, junto con el hombre. Dios inspira al hombre, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia asume la verdad de la existencia de Dios. También lo podemos ver en Salmo 18:30 y en Proverbios 35, podemos ver esto. Entonces, no es necesario ser probada la existencia de Dios. Este es el correcto acercamiento de la apologética, la presuposición de que Dios existe. El ateísmo y el agnosticismo son dos corrientes actuales. Los ateos, por ejemplo, niegan la realidad de la existencia de Dios. Ellos dicen que no existe Dios, no hay principios espirituales. Sí. Los ateos dicen que no hay principios espirituales fuera de las cosas materiales y tangibles, no hay nada espiritual. Ellos son materialistas. Por ejemplo, el naturalismo darwiniano es ateo. Ellos son materialistas, que todo es materia, es el argumento principal de los ateos, que en el hombre, en el cerebro, solo hay reacciones químicas. Esa es la presuposición de ellos, y que los hombres actuamos igual que los animales, por supervivencia. Esas son sus teorías. Que como los valores morales básicos no existen, esos valores básicos que Dios nos da, no existen, son inventados por el hombre. Entonces el hombre no se diferencia de los animales, sino que somos animales más desarrollados, animales más inteligentes que los demás, ¿cierto? Pero esto sabemos que no es así. Sabemos que el hombre se distingue de los animales, de que sabe lo que es el bien y el mal. El hombre tiene características morales y es la ley de Dios que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a comprenderlo. Nos ha dado una conciencia, ¿cierto? Los animales no tienen conciencia. Incluso en las tribus más alejadas que puede haber en el mundo, ellos saben que matar a un ser humano es malo, ¿cierto? Ellos saben todas estas cosas porque Dios las ha puesto en el corazón del hombre, ¿cierto? La moralidad, los principios morales no son construcciones sociales como dicen los naturalistas, ni son reacciones químicas. Entonces, cuando el hombre desecha estos principios morales que Dios ha puesto en él, es cuando suceden cosas como los asesinatos. El hombre puede pensar que matar no es malo, eso no es nada del otro mundo. Abortar un bebé en el vientre de la madre lo aborta normalmente, no le parece nada malo. ¿Por qué? Porque el hombre ha desechado los principios morales que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces, los ateos no aceptan que el bien y el mal provienen de un legislador, provienen de una ley, ¿cierto? Un juez superior. Ellos no aceptan esto. Y para los ateos la explicación de la existencia es la nada. Es una chispa, un Big Bang, todo vino de la nada, ¿cierto? El todo vino de la nada. Entonces, todos sabemos que la nada no puede crear algo, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Ellos lo explican todo por la evolución. Dicen que el hombre llegó a este estado por la evolución de una ameba, pero cuando se les pregunta que cómo pudo haber llegado a tener un ojo, unos pulmones, entonces no hay explicación de esto, ¿cierto? Entonces, los cristianos no tenemos que demostrar la existencia de Dios porque vemos la creación de Dios, vemos que una creación tiene un creador, y lo que debemos es demostrar que los argumentos de estas personas que no creen en Dios están errados.
estos argumentos sobre la no existencia de Dios están errados. Eso sería la única parte donde nosotros tenemos que demostrar algo, que esos argumentos están errados. Ellos hablan, por ejemplo, del sufrimiento. Dicen que el sufrimiento es ausencia de Dios. Dicen también, por ejemplo, que Dios no se ha hecho visible. ¿De dónde está? Que no lo ven. Son las presuposiciones que ellos se hacen como su caballo de batalla, el sufrimiento del hombre. Entonces nosotros tenemos que derrumbar estos argumentos, y luego que los derrumbamos, si la persona decide seguir siendo atea, entonces ya no es una cuestión intelectual. Cuando ya nosotros les hablamos de estas cosas, porque hay el sufrimiento, porque el hombre es pecador y todo esto, entonces si la persona decide continuar en sus teorías, entonces ya no es una cuestión intelectual, ya es un problema moral. Ya esa persona quiere seguir en su pecado, no acepta un ser superior. Entonces ese es el gran problema. Unos se convierten y unos creen en Dios, pero hay muchos que no, que prefieren, les conviene quedarse en su naturaleza caída, no quieren cambiar, quieren quedarse haciendo las mismas cosas de siempre. Entonces vemos que ya no es un problema intelectual, sino moral. Entonces, luego de la apologética, la finalidad principal es la evangelización. La apologética es como un medio para llegar a un propósito principal, que es la evangelización de las personas que no creen. Entonces ahí es donde les mostramos la historia de la redención, la creación. La humanidad prefirió el pecado a la ley de Dios, y luego la redención, donde Dios resuelve el problema con Cristo, y luego la promesa de la restauración, que tendremos todos cuando regrese el Señor, ¿cierto? Evangelizar entonces es una declaración, un anuncio que tenemos que hacer en base a la autoridad de Dios. Ahí es cuando entra en juego, después que ya hemos derrumbado esos argumentos de las personas incrédulas. Entonces vamos al punto principal, que es la evangelización. Lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la expiación sustitutiva, advirtiéndoles de su condición pecaminosa, de su condición de condenación. Eso tenemos, son puntos principales que tenemos que nombrarle: la condición de condenación, guiándolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, a que se arrepientan, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia de compartirle a la persona la ley de Dios. Es sumamente importante la ley de Dios, porque así es como el no creyente, ese es el medio que Dios utiliza para darle convicción de pecado a la persona no creyente. La ley perfecta de Dios, el estándar de Dios, que es inalcanzable para el hombre. Ese es uno de los puntos principales. Entonces, la evangelización es dar a conocer ese mensaje de reconciliación que está revelado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Es indispensable que compartamos este mensaje para que el pecador sea evangelizado. Ese es el centro de la evangelización. La santidad de Dios, su justicia, la muerte y el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que explicarla, y la incapacidad del hombre, su pecado, que va camino a la condenación eterna, y que Dios en su justicia le da a cada uno lo que merece, ¿cierto? Pero también la solución, que Dios ha provisto una solución para esa incapacidad del hombre, y que somos perdonados solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la evangelización no es compartir nuestro testimonio de conversión, por ejemplo. Eso no es evangelizar, ni hacer campañas sociales, por ejemplo, tampoco es evangelizar. Comprobar la existencia de Dios, tampoco, eso está implícito. Entonces la apologética no se equipara con la evangelización. Es un medio inicial, pero el fin principal es la evangelización, esa noticia que tenemos que compartir. Entonces, a partir de ahí ya viene el discipulado y guiarlos a congregarse en una iglesia local, al no creyente,
que hay que discipularlo y llevarlo a la congregación, para que se congregue en una iglesia local de sana doctrina. Entonces miremos la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo. Los ateos creen que no existe Dios. Bueno, este es un dato de la cantidad de ateos y de agnósticos en el mundo la década pasada. El estudio del cristianismo global del Seminario Teológico de Gordon Conwell dice que 147 millones de ateos y más de 731 millones de agnósticos en el mundo. Entonces, los ateos dicen que no existen las realidades espirituales, que no hay Dios. Ellos aseguran que no hay Dios. En cambio, los agnósticos dicen que nadie puede saber si hay Dios. Es imposible para los hombres saber si existe Dios, pero finalmente son lo mismo, son prácticamente lo mismo, solo que los agnósticos son como más pasivos en sus enseñanzas, ¿cierto? Son como menos agresivos que los ateos. El agnosticismo es la creencia que la mayoría de las cosas no se pueden conocer, es la definición que ellos le dan. El origen del universo, la vida en la tierra no se puede conocer, y ellos promueven que nadie tiene la verdad, que están buscando la verdad, hay que buscarla, que ellos la están buscando. El ateísmo y el agnosticismo tuvieron una expansión muy importante en el siglo XVII con el racionalismo en Europa. Ahí tuvo una expansión y luego se hizo más fuerte con la Revolución Rusa, hace un siglo. El celo antirreligioso que tenían los ateos en Rusia se expandió, a partir de Rusia se expandió. Entonces, no es algo nuevo. En Salmos 14:1, el salmista habla de esto, de la persona incrédula. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces vemos que el ateísmo no es algo nuevo, lo vemos en la palabra. Ahora hay algo que se llama el nuevo ateísmo, y el nuevo ateísmo considera que la ciencia está del lado de ellos, que la ciencia comprueba que no hay Dios. Argumenta que el conocimiento científico es el único conocimiento verdadero. Y dicen que los evangelios son mitos y leyendas, que si Dios existiera sería un tirano, que la Biblia y la religión han causado muertes, dicen ellos, que creer en Dios es ignorancia organizada, dicen estos nuevos ateos, y que las creencias en Dios conducen a la violencia. Son algunas de sus argumentaciones. Pero la historia muestra lo contrario. La historia nos da datos que son completamente contrarios a esto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Zedong en China, todos ellos eran ateos o agnósticos, y han sido las personas que más muertes han causado. Alrededor de 100 millones de muertos. En China fueron asesinados 72 millones de personas por un ateo, el líder de esta revolución china. En la Unión Soviética 20 millones de personas. En Camboya 2.3 millones. En Corea del Norte 2 millones. África 1.7 millones. Y así, Afganistán 1.5. Por presidentes, dictadores ateos. Cierto, la historia dice lo contrario. Vamos a ver en nuestra diapositiva quiénes son los principales maestros, filósofos del ateísmo. De la época contemporánea vemos abajo, al centro, a
a Richard Dawkins. Richard Dawkins es un teólogo ateo, es muy popular. Y por ejemplo a la derecha vemos a Stephen Hawking, abajo está Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche y arriba Karl Marx. El que está arriba a la derecha es quizás el más importante del siglo XX, se llama Anthony Flew, fue uno de los principales teóricos del ateísmo durante el siglo XX, pero luego se convirtió a ateísta, luego se volvió teísta y refutó todo lo que había teorizado acerca del ateísmo. Vamos a mirar una cita de él. Él dice que tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos, Anthony Flew. Y esos hechos incluyen los recientes descubrimientos, decía él, científicos en los campos de la cosmología y la física. Explicó, voy a citarlo: los hallazgos realizados durante más de 50 años de investigación del ADN sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño de un ser superior. Entonces, declaró también que el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis puede ser exacto desde el punto de vista científico. Fueron sus declaraciones cuando ya se volvió teísta. Decía: una deidad es la única buena explicación para el origen de la vida y la complejidad de la naturaleza. Y ahora me doy cuenta que me he engañado a mí mismo creyendo que no había teorías presentables del desarrollo de materia inanimada hasta la primera criatura viva capaz de reproducirse. Entonces aquí vemos los principales pastores de la religión, porque se le puede llamar una religión al ateísmo. Hay que tener mucha fe para ser ateo. Y estos son los principales agnósticos. Vemos a Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, existencialista. Kierkegaard fue uno de los primeros existencialistas, Søren Kierkegaard. Y Thomas Huxley fue el que acuñó la palabra agnosticismo, fue uno de los primeros también en el siglo XIX. Charles Darwin, el naturalista, y Carl Sagan tenían un programa de televisión sobre los astros. Entonces aquí vemos los más famosos. Hoy en día, por ejemplo, hay diferentes tipos de agnosticismo o ateos. Están los activistas, que son los que promueven el ateísmo, son activos en la promoción del ateísmo. Están los ateos intelectuales, que son las personas que buscan información sobre el ateísmo y tienen blogs, tienen muchos recursos en internet para compartir. Y los otros son los seguidores, los que siguen a los otros, a los intelectuales. Ellos repiten lo que los maestros ateos y agnósticos dicen. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se juzgan espiritualmente. Entonces, aquí terminamos con esta parte del agnosticismo y el ateísmo. Ahora vamos a ver la parte del catolicismo. Dios les bendiga. Sí conocemos esas caras, sí las hemos visto, han pasado por nuestras manos, sus libros, por las escuelas, o son totalmente desconocidos los que hemos visto por ahí, la foto. ¿Cierto que sí? Nuestros hijos serán conocidos para nuestros hijos, sobre todo los que están en secundaria. ¿Cierto que sí? No es una cosa pues que estamos hablando fuera de este mundo. Estos personajes son los maestros, los influencers de hoy, cómo influencian a través de sus libros principalmente.
a través de lo que dicen, así entra la información. Como dice Juan 10, son salteadores. No entran con el mensaje correcto, sino que se meten por el otro lado, por el muro. Como entran a las personas con sus pensamientos, con sus ideas, y las ideas tienen consecuencias. Y ellos, principalmente todos, negaban y eran acérrimos enemigos de Dios, ¿no? Eso es lo que es un ateo, es decir, no hay Dios. No es decir, no sé, como el agnosticismo, nadie puede saber, es muy complicado, dice el agnosticismo, nadie puede tener conocimiento. Esto dice, sí, buscamos debajo de cada piedra, en cada parte, y no vimos evidencia de Dios, y son en contra de todo lo que se refiere a Dios, o sea, no solo el cristianismo, sino fuera del cristianismo con las otras religiones. Por ejemplo, ahí tenemos a Freud, o Freud en español, que es muy conocido, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a él? El padre de la psicología moderna. Está ahí en la lista de los ateos. Por eso la psicología, ahí tiene a su padre, le dicen el padre de la psicoterapia. A Freud, de ahí para allá, ¿qué se va a desprender de la psicología? ¿Cierto? Que nada bueno. Y la psicología hoy en día es la moda. Es la moda para tratar los problemas. Psicología significa, ¿qué? ¿Qué significa psicología? ¿El estudio de qué? ¿Y qué es eso en griego? El alma. El estudio del alma. ¿Con quién compite? Con la palabra de Dios. De eso se trata la palabra de Dios, del alma. Están los dos en una misma competencia. Entonces ahí vemos cuáles son las ideas y cuáles son sus consecuencias, y esos agnósticos los conocemos y han pasado por nuestras manos o han pasado sus pensamientos por nosotros. ¿Cuántos han tenido amistades o familiares que profesan la fe atea? Ellos no dicen que es la fe, obviamente, ¿no? Sino es antife, pero la definición de fe, ¿cuál es la definición de fe? Es un contenido. La fe no es algo abstracto, como las personas, hay un grupo del cristianismo que piensa que la fe es algo abstracto, por allá, que se recibe una fe como una fuerza interior. No, eso no es la fe. La fe tiene un contenido, es un grupo de enseñanzas, eso es la fe, tiene un contenido. La fe cristiana, ¿qué es? Es algo así, una fuerza interior que nos motiva a luchar, a buscar trabajo. La fe cristiana es un grupo de enseñanzas, de valores que ha sido puesta por Dios en su palabra. Por Dios mismo inspiró a hombres. Jesucristo, que vino a darnos sus enseñanzas. ¿Qué es eso? Todo ese contenido. La fe tiene una información, tiene un contenido, son verdades absolutas. Esa es la fe cristiana. Y los ateos tienen también verdades o no, un grupo de pensamientos, de enseñanza que aseguran, y son axiomas que dicen qué es la verdad según ellos, como el origen de nosotros. ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de todo? Del ser humano, de los seres vivientes, de lo creado. ¿Qué han escuchado ustedes que dicen? La explosión, ¿cierto? El Big Bang. Que somos descendientes del mono. ¿Todavía eso continúa o no? ¿Se enseña como verdad o se dice, bueno, esto es una suposición, una hipótesis? ¿O se enseña como verdad? ¿En dónde se enseña? Colegios, universidades.
se da por hecho, o sea, ya ni se cuestiona. Pasan programas de televisión, dinosaurios, esto era el dinosaurio, 5.000 millones de años. Miramos este árbol y más o menos tiene 7.000. ¿Cómo calcularon eso? 5.000 millones de años, ¿de dónde salió esa cifra? Ah, la prueba de carbono, ¿y cómo se calcula? No sé, pero dicen que tiene 7.000 millones de años, 15.000. No sé cómo se calcula eso, pero si ellos dicen, eso es fe ciega, ¿o no? ¿Cierto? Eso es una fe ciega porque no sé dónde salió el cálculo, solo son afirmaciones. Y las personas lo creen. Y los cristianos a veces se atemorizan porque dice, está disfrazado de ciencia, ¿cierto? Está disfrazado como que esto es científico. Ahora, ¿qué es científico? Para que algo pueda ser científico es que utiliza el método científico. ¿Y el método científico qué dice? ¿Cuáles son sus reglas? Los que estudiaron. Observación. Tiene que ser reproducible, ¿qué más? El método de observación requiere que se haga un seguimiento de lo que se quiere examinar durante un largo periodo de tiempo, lo cual es casi imposible porque lo que se quiere observar no es infinito, es finito y muere. Entonces debe reproducirse, es que puede reproducirse, tratar el origen. Algunos escucharon la chispa de Dios, la máquina de la chispa de Dios. Algunos escucharon. Se unieron todos los ateos y buscaron fondos, creo que fue en Inglaterra, para hacer una máquina y reproducir el origen del mundo. Se demoraron como 15 años y la máquina finalmente no sirvió. Porque iban a encontrar cómo se originó todo. Con la máquina, muchos millones. Uno de los patrocinadores de esta máquina era este que está aquí, que es Steve Hawking. Él ya murió. Ese es el colisionador de átomos. Ajá. Llamado colisionador de átomos. Y encontraron otros experimentos, otras cosas, pero el punto para el cual fue creado, no. Millones y millones tratando de demostrar eso. También invirtieron millones y millones de dólares para encontrar vida inteligente en otro planeta, millones de dólares. Y la vida inteligente de otros planetas, de aquí, de este planeta que está en África, se mueren de hambre. ¿Sí ves la necedad? Tratando de buscar gente en otro planeta, gastando millones de dólares cuando la que tiene ahí, cerquita, está muriendo de hambre. Si vemos el problema del ateísmo, y ellos presentan sus verdades y tienen muchos seguidores y la gente tiene fe en ellos. Es una fe ciega, como una religión, es una fe ciega porque creen en lo que ellos dicen es la verdad, si no lo tienen que probar. Por ejemplo, ¿cómo es el origen de las especies? Según Darwin, ¿cómo empezó todo? Darwin no explica cómo generaron las piedras, la montaña, porque ese no fue su tema, fue las especies. ¿Y qué dice esa teoría de Darwin de cómo originó todo? Una sopa de aminoácidos, la presión, temperatura, todo se... ¿Cierto? Una sopa de químicos. ¿Y de dónde salió esa sopa? ¿Dónde estaba esa sopa? La gente no pregunta, ¿cierto? ¿Y cómo evolucionó esa sopa? ¿Cómo llegó a ser el renacuajo, de convertirse en el reptil convertirse en lo que digan que se haya convertido? ¿Cómo adquirió todos los elementos de esta máquina que somos nosotros compleja? ¿Cómo llegó el pulmón a ser pulmón y a desarrollarse? Pero necesitamos respirar para todos los demás, todos nuestros miembros necesitan uno al otro.
cómo uno pudo prescindir de todos los demás y generarse vida. Nadie pregunta eso, solo se cree por fe, una fe ciega. Y se enseña en el colegio así. Se enseña a los muchachos y ¿qué se hace? Se proclama y se repite lo mismo. Y eso se toma como ciencia. Pero cuando vemos, no pasa el método científico, es que se puede reproducir esas afirmaciones. Puede producir un elemento básico, una cucaracha, un gusano, se ha podido reproducir. Es básico, una cucaracha, ¿no? O un gusano, pero se ha podido reproducir, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad, un mismo gusano. Una cucaracha no se puede reproducir como un organismo, materia orgánica que sea autosostenible. Entonces vemos cómo es el ateísmo y así es una religión. El agnosticismo también es una religión. Y hablando de esas religiones, aquí es poco la estadística, casi no se ve. Esos son el top 10, yo no sé si hay 10, el top 10 de los líderes ateos y agnósticos. Porque uno de los argumentos es que la religión ha provocado muchas guerras. El catolicismo mató mucha gente. ¿Cuántos han escuchado ese argumento? La religión ha producido muchas guerras y trae división, muerte. Todos los que están aquí tienen un común denominador, es que no creían en Dios. O eran agnósticos, Mussolini, Hitler, todos estos dictadores, Stanley. Y ahí está por la cantidad de muertos Mao, el de China, la cantidad de personas que murieron, fueron asesinadas en sus guerras. ¿Y de dónde sale eso? ¿No? Es un cristiano que quería pelear en contra de los ateos y se inventó la cifra, ¿no? De las mismas personas, historiadores eruditos. Y hay una enciclopedia que se llama la Enciclopedia de las Guerras, que registra todas las guerras que se han podido registrar en la historia de la humanidad y registra cuántas guerras estadísticamente ha generado cada uno de estos movimientos. Y si ven estas barritas aquí chiquiticas, esas barritas, la azul es el Islam y la roja es que no es el Islam, incluido el cristianismo. Estas son las muertes que han causado. Y esta naranja son las muertes de personas, los líderes que eran ateos y agnósticos. Entonces esa supuesto axioma de que las guerras han sido generadas por la religión, el cristianismo y Dios, pues se cae en su propio peso, pero la gente la repite porque alguien repitió, otro repite exactamente lo mismo. Y vemos los países donde el ateísmo es más fuerte. ¿Dónde es? China. Ahí está el ateísmo más fuerte. ¿Y qué hay detrás de eso? Pues hay una persecución en contra del cristianismo, en contra del teísmo. Todos entendemos la palabra teísmo. Teísmo quiere decir que cree que hay un Dios. ¿El teísmo es bueno o es malo? Depende, ¿cierto? ¿Es suficiente el teísmo? ¿Creer que hay un Dios? Porque el Islam cree que hay un Dios, los testigos de Jehová, los mormones creen que hay un Dios, los masones, la cienciología, los Illuminati, todos ellos creen en un Dios creador, son teístas. ¿Es que eso es suficiente? ¿Cierto que no? Eso es lo normal. Tiene que ser uno necio para creer que no hay Dios, así lo llama la Biblia, ahora lo leímos en Salmos, ¿cierto? Y según las estadísticas del crecimiento de la población, según la UNESCO, que es el Departamento para la Libertad Religiosa, dice que
El Islam y el ateísmo son las religiones con más alto crecimiento. El Islam, eso hasta el 2100. Al año 2100 igualarán casi al cristianismo al menos en cifras, ¿no? Porque el cristianismo verdadero, obviamente ahí se cuenta catolicismo, se cuenta testigos de Jehová como cristianismo. Pero eso es lo que dice las estadísticas, de que los que están creciendo son el ateísmo y el Islam, y las demás religiones, sobre todo el cristianismo, está disminuyendo. Y eso es lo que nos muestra la realidad de las religiones. Y ahora, hablando de otra religión, hablamos del catolicismo romano. Y antes de pasar allí, no sé si se acuerdan de esta gráfica que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, aquí está, ¿sí alcanzan a ver? Ahí hay algunas religiones arriba en los títulos: ateo y agnóstico, Islam, catolicismo romano, mormones. ¿Y cuáles son las doctrinas, pues, principales que nosotros debemos puntualizar cuando estamos compartiendo a alguien e identificar en una persona? ¿Y cuáles son los puntos claves? Ahí de pronto no se ve mucho, pero si miramos cuáles son los puntos claves con respecto al ateo, y tenemos un compañero, un amigo, un familiar que es ateo, es que en cuáles enseñanzas primarias nosotros nos debemos enfocar. Ahí tenemos algunas. La Biblia será importante. Cuando decimos la Biblia, ¿a qué nos referimos? Ahí están los puntos claves acerca de la Biblia. Si es que es inspirada por Dios. ¿Sabemos qué significa ser inspirada por Dios? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Dios Dios para que lo escribiera, ¿verdad? Dios inspiró para que lo escribiera. ¿Qué más? Dios guió a los hombres para que escribieran lo que Él quería que quedara escrito. Exhalada por Dios mismo significa inspiración. ¿Y ese es un punto clave o no? Porque ¿cuál es el argumento que se va a hablar con un amigo, un familiar, que vamos a compartir la palabra de Dios? Primero es, si esta es la fuente, pues vamos a hablar de la fuente, cómo llegó a sus manos. Porque de ahí para allá, ¿por qué no puedo hablarle de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, al ateo? Primero, ¿por qué no le puedo hablar de la salvación? ¿Por qué no le puedo hablar primero de Cristo? Está en orden de prioridad. Porque tiene que entender lo que dice Dios, quién es Cristo, por qué es necesario Cristo. La existencia misma de Dios es a partir de la palabra de Dios, no puede ser por fuera de ella, no puedo explicarla por fuera de ella, sino por medio de la palabra de Dios. ¿Qué fuente fuera la palabra de Dios puedo explicar algo acerca de Dios si no existe? Si no es solamente la palabra de Dios, Él es el que tiene autoridad. Y la importancia del ateo es la única autoridad, la Biblia como única autoridad. ¿Por qué será importante esa palabra única o la exclusividad de la Biblia? ¿Qué se querrá decir con eso? ¿La Biblia más otro libro? Pues solamente la Biblia. Porque si le apuntamos otro libro a la Biblia, a la misma autoridad, ya ahí tenemos problemas, ¿cierto? Es importante la Biblia como la única fuente fiable, y eso es lo que vamos a compartir a una persona. Y ahí todavía no hemos ni siquiera compartido el Evangelio.
Ahí estamos destruyendo argumentos. Tengo una pregunta. ¿Me puedes decir, porfa? Esta semana, exactamente discutiendo con alguien sobre este tema, me decía cómo argumentarle a alguien que la Biblia, los libros que están en la Biblia, son realmente los libros que fueron inspirados por Dios, porque por lo menos los 5 libros que hacen parte de la Biblia católica, los apócrifos, ¿quién decidió que no estaban en la Biblia? Hombres. Entonces, ¿cuáles son las pruebas para decidir que realmente son los 66 y no son los 71? Porque finalmente fueron hombres quienes decidieron que los otros no. ¿Me hago entender? Y ya estamos hablando, por ejemplo, del catolicismo, un poco, ¿cierto? Porque estamos preguntando, esos libros que están añadidos ahí, apócrifos, 13 libros, de esos 13 libros, la pregunta uno se hace cuándo los añadieron, ¿cierto? La pregunta de reflejo, ¿cuándo fueron añadidos? ¿Dónde están añadidos? Otra pregunta. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Dónde están añadidos los libros apócrifos? ¿Sí se han preguntado? Antiguo Testamento. Luego, si fue el Antiguo Testamento, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años, ¿el Antiguo Testamento ya estaba cerrado? ¿Por qué Cristo no citó ninguno de esos libros? Porque no existían, porque no existieron, no fueron parte de ese canon del Antiguo Testamento que ya estaba cerrado. Ahora la primera pregunta, ¿cuándo fueron añadidos? ¿Por qué fueron añadidos en el concilio de la Contrarreforma protestante, por allá en 1600, 1500, algo entre 1500 y 1600? O sea, hace poco, hace 500 años fueron añadidos. Y ya usted entiende por qué fueron añadidos. Fue hace poco. Es que tenemos derecho a añadir libros. Alguien me está refutando algo y yo le saco un libro por allá que es de antiguo y se lo añado. Ahora tenemos 67 porque necesito respaldar lo que quiero decir y añado otro libro. O ya está cerrado. Es lo que la iglesia reconoció. La iglesia primitiva, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya estuvo cerrado. La iglesia lo reconoció. Los hombres escogieron este libro, no, a este me parece, este no, lo quito. Como dicen en el siglo III, ¿cómo se escogieron los del Nuevo Testamento? Se reunieron los hombres que lo escogieron, o fue los libros que reconocía ya la iglesia y que todo el mundo lo reconocía. Y tenemos listas por fuentes externas a la Biblia. Entonces, el punto ahí es que siempre tenemos que preguntarnos el origen. ¿Cuál es el origen? Si estoy haciendo una afirmación de que cualquier persona puede añadir libros, es ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Dónde los añadió? ¿Cuándo los añadió? Y ahí el argumento se cae por sí mismo. Hay referencias cruzadas de otro libro de los apócrifos, por ejemplo el libro Macabeos. No estamos diciendo de hecho que el libro es un libro satánico o algo así, no. Un libro puede ser histórico, pero tiene algunas historias y los autores originales no eran conocidos, sus historias no concuerdan con los libros de la Biblia. No fueron reconocidos en su tiempo. A Jesucristo no lo citó, los apóstoles no lo citaron, ninguno de los que estaba con los apóstoles lo citaron. La iglesia está basada en el fundamento de los apóstoles, los que por ello fueron reconocidos. Entonces no podemos aceptar el libro, porque de ahí sale la Inmaculada Concepción de María, la Ascensión de María, de ahí sale el purgatorio. Y como entró hace poco, hace 500 años, porque no estaban hace 2400 años, por ejemplo, el libro de Macabeo, cuando pasaron los hechos. Cuando estaba Jesucristo, el libro de Macabeo ya circulaba por ahí. Cuando hicimos el estudio de Juan, no me acuerdo la cita de Juan, cuando nos habla de Jesucristo, una fiesta de las luces, de la liberación.
Eso hay parte de la historia que la sabemos por el libro de Macabeo. Históricamente el libro tiene la edad que dice que se tiene, aproximadamente 300 años antes de Cristo. Pero ¿por qué no fue mencionado? ¿Por qué no fue aceptado por los apóstoles? Entonces ahí encontramos los argumentos acerca de si la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Algunos libros en la Biblia tuvieron dificultad para ser aceptados por la iglesia. ¿Por qué? Por ejemplo, Segunda de Pedro, Apocalipsis, Hebreos, Santiago. Fueron libros que fue muy difícil que la iglesia aceptara, porque no toda la iglesia en conjunto los aceptaba, porque sus referencias cruzadas, aunque estaban ahí, conocían los autores, pero lo que decían no concordaban con lo que las personas pensaban. Por ejemplo, el libro Apocalipsis, un libro profético. Todas las imágenes que vean ahí, para la gente al ver ese libro tiene mucha dificultad. La iglesia terminó aceptándolo, como dice, a regañadientes, porque sabían, conocían la fuente del autor. Las iglesias a las que fueron escritos existieron, son una iglesia real, las 7 iglesias. La gente supo de quién fue el que llevó esas cartas a la iglesia, sabían la fuente. Era innegable reconocerlo, aunque para la gente todas las imágenes que encontraban ahí. Pero hoy sabemos por la palabra cómo el libro Apocalipsis con Daniel, Ezequiel, con los Salmos, con la Biblia, compagina y es parte del canon del Nuevo Testamento. Eso para hablar de la Biblia. Y cuando estamos hablando con los ateos, pues ellos que tienen que reconocer la Biblia, y si quieren cuestionar la Biblia, pueden cuestionar la Biblia, cuál fue su origen. Uno de los argumentos populares es que la Biblia contiene errores que fueron escritos por hombres. Lo que se dijo no es lo que ahora es. ¿Sí han escuchado ese argumento o no? Hay muchos errores, muchas contradicciones. Se aplica al pasado, pero no al presente. Pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Cuál contradicción? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el error? Hay libros que dicen contradicciones de la Biblia y otros libros que le responden a cada una de las contradicciones, que no son contradicciones. Primera de Crónicas, y creo que en Samuel o en Reyes, no estoy seguro, dice que Satanás, para el centro de David, Satanás tentó a David, en otra dice Dios tentó a David. Finalmente hay una contradicción, se contradice. No, el mismo texto nos enseña que no. Santiago y Pablo, Santiago habla de que la justicia, la justificación se alcanza por las obras. Pero Pablo dice que la justicia se alcanza solo por la fe. Entonces muchos ven ahí contradicciones. Pero si estudia todo el libro de Santiago, Santiago no está diciendo que la justificación viene por las obras, sino que está hablando en contra de personas que tienen la gracia de Dios, dice ahí, por libertinaje. Son aquellos que dicen, bueno, ya salvo, pues pequemos, ya estamos salvos. Y él dice, no, si no evidencia obras, producto de la salvación, esa fe, ¿podrá esa fe salvar? Dice Santiago. O sea, está luchando con los libertinos. Y Pablo está luchando en Gálatas 2 con los legalistas, que creen que deben judaizarse, hacer prácticas judías para ser justificados por la fe. Además, a la fe añadirle obras. Entonces no es una contradicción, es el mismo mensaje a dos problemas diferentes. Están luchando espalda a espalda y no de frente, sino de espalda a espalda con dos enemigos diferentes, aunque gemelos, que es los libertinos y los legalistas. Pero no hay contradicciones en la palabra de Dios. Y a los ateos, después de que se le pone fundamento en la palabra, se le explica la existencia de Dios a partir de las evidencias de la creación. Y vamos es con ese punto, y la pregunta es ahora al católico,
Necesito yo decirle si la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ellos lo creen? ¿Sí? ¿Cierto? Pero si ya vamos al detalle, si es inspiración divina la Biblia, ahí no hay que cuestionar eso, no tengo que entrar a debatir eso, ellos lo creen. La asistencia de Dios, ¿cierto que no? Pero si en el caso de la Biblia le voy al punto de que es la única autoridad a una persona católica, no hay necesidad porque ellos creen que es la única autoridad. No creen que es la única autoridad. ¿Cuál es la autoridad paralela a la Biblia? La tradición, que es representada por quién? Por el magisterio, y el magisterio que produce sus decretos, artículos, que se llama Catecismo a la Iglesia Católica. Alguien dirá, no, pero eso no lo dicen. Pero vamos a leer qué es lo que dice. Entra a la página web del Vaticano, vatican.bva, y ahí está lo que ellos creen, y está el catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio es esto, es un grupo, un número de obispos que son presididos, ese magisterio es presidido por el Papa, que es seleccionado por ese magisterio. Y voy a leer el SIC, artículo 82. Eso es tomado de la página web vatican.ca. La Iglesia, y habla de la Iglesia Católica Romana, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. ¿Sí están entendiendo lo que dicen? Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. O sea, hay que respetar tal cual y con devoción tal cual la Biblia. No saca todo exclusivamente de la Escritura. Artículo 88, más abajo, dice: el magisterio de la Iglesia. ¿Saben quién es el magisterio, cierto? El conjunto de obispos. Ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo. O sea, cuando define dogma, o sea, ellos, el magisterio, y Cristo tienen la misma autoridad. Nosotros estamos basados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De ahí sacamos todo el fundamento. Ellos dicen, no, tienen plenamente esa palabra, la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, o sea, define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. O sea, al mismo nivel de la Biblia. Artículo 95. Dicen ellos allí en el Catecismo de la Iglesia Católica: la tradición, número 1, número 2, la escritura, número 2, y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y obligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. O sea, a la Biblia se le agregó dos cosas: la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y no puede vivir la Biblia sin el magisterio y sin la tradición. ¿Cuál tradición? La tradición católica romana. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen
eficazmente a la salvación de las almas. No sé si usted entiende la implicación de esa afirmación. Y no estoy citando lo que a mí me parece, es textualmente como está ahí en el sitio web del Vaticano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la revelación de Dios? Juan 14, 26, ¿qué dice Dios acerca del Espíritu Santo? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Es quién hace eso? El magisterio, la tradición. ¿Quién hace eso en el cristiano? El Espíritu Santo. Dice también 1 Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál unción será esa? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es la capacidad del cristiano de entender la palabra de Dios a través de los medios que Dios ha determinado para la iglesia. Juan 14, del 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo podemos ser iluminados acerca de la revelación de Dios? Por el Espíritu Santo. Dice Juan 16, 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es tomará de lo mío? Las enseñanzas de Cristo y os lo hará saber. ¿Quién es el que toma las enseñanzas de Cristo y nos las hace saber? El Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Una oración fuerte del Espíritu Santo, un éxtasis, no llega, creyendo en la palabra de Dios. Así es como llega, no necesita nada raro, ninguna experiencia, es leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Señor sabiduría, creyendo lo que esta palabra dice. Y así sucesivamente la palabra tiene muchos textos. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 11:12 contra los judaizantes, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mismo apóstol Pablo recibió la revelación directa de Jesucristo como apóstol. Dice Jesucristo en Marcos capítulo 7, versos 7 al 8, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis ¿a qué cosa? A la tradición de los hombres. O sea, ya estaba escrito, eso hacían los judaizantes. La versión de los judaizantes moderna está representada muy bien en el catolicismo romano, con lo que lucharon los apóstoles de Jesucristo. Porque en el catolicismo romano, en el mismo diseño de las catedrales, ¿cómo se llama el lugar donde preside? Primero, ¿cómo se llama el servicio que preside? La Eucaristía. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es Eucaristía? Es la reproducción del sacrificio. ¿Cómo se llama el lugar donde está? Altar.
Cada una de las cosas son cuestiones del Antiguo Testamento, de la ley. Todo lo que hacen los ritos alrededor de eso, el nombre de la copa, todas esas cosas, todo es del Antiguo Testamento tomado al sacerdocio, cómo se visten, cómo tienen que vestirse, cuántas veces tienen que hacer así, ¿eso de dónde lo sacaron? Una adaptación del judaísmo, son los nuevos judaizantes. Y cuando presentan y hacen la comunión, ¿qué es esa comunión? En el catolicismo romano, en el CID dice claramente que es el sacrificio literal de Cristo en cada misa. La copa es la sangre, hay un milagro que pasa que se llama la transustanciación. Y literalmente ese vino se convierte en la sangre y el pan se convierte en el cuerpo. Y es un milagro que pasa durante la misa. Y las personas lo beben y eso reemplaza los sacrificios. Pero ¿qué dice la Biblia? Por un sacrificio nos hizo para siempre justificados a través del sacrificio pleno de Jesucristo, porque todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento era señalando a Cristo. Vino Cristo, murió, ya se acabó eso. Pero vamos a continuar en eso. Ese es el problema de los Gálatas y el problema que trata Hebreos. Pero dice, no, ¿cómo van a seguir haciendo eso? Si le añaden algo al Cristo, Cristo no les va a servir para nada. Si por la ley os tratáis de justificar, de la gracia habéis caído, no son salvos. Dice Pablo a los Colosenses, en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Romanos 16, 25, 27, el apóstol Pablo dice, y eso está en la Biblia católica, Dios ha hablado, y el mismo texto siempre ha estado ahí. Y dice Romanos 16, 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, ¿qué cosa? El evangelio. Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué hacían los bereanos que no eran cristianos y no tenían el Nuevo Testamento? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos no eran cristianos ni tenían el Nuevo Testamento y no eran cristianos. Pero ¿qué hicieron ellos? Escucharon la predicación de la palabra del apóstol Pablo y fueron a ver las escrituras que él citaba de Berea y fueron a comprobar a ver si era así como decía Pablo. Esa es la actitud que toda persona que aún no es cristiana debería tener. Y Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Si las personas dicen seguir a Cristo, pues sigan a Cristo, no las tradiciones de los hombres, ni se sometan a las tradiciones de los hombres. Cristo ya habló y está en su palabra. No podemos seguir algo diferente a Cristo. ¿Cuándo fue agregado a los libros apócrifos? Año 1545 a 1563 hicieron el Concilio de Trento, llamado el Consejo Infalible, ya nomás la palabra lo dice, y se llama también el Concilio de la Contrarreforma. ¿Por qué? Porque hubo una reforma protestante que empezó en 1517, entonces vamos a hacerle la contra, que vamos a hacer, añadamos un libro al Antiguo Testamento para meter las indulgencias, purgatorio, devoción a María, la Inmaculada Concepción de María, o sea que María no fue pecadora.
que ella nació sin pecado concebido. Pero María, ¿cómo llamó a Jesucristo? Mi Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué Cristo es Salvador? Los pecados. María era una pecadora como todos nosotros, redimidos por la sangre de Cristo. Él murió por los pecados de ella también y de todos, porque no hay justo ni aun uno, no María. María necesitó la gracia de Dios también. ¿Qué dice el catolicismo de cómo se obtiene la salvación? En el catolicismo hay 7 cosas que se tienen que hacer. ¿Cuáles son? 7 sacramentos para obtener la salvación. El primero, ¿cuál es? Bautismo, después la confirmación, después la comunión, y así sucesivamente, la unción, el matrimonio, todo eso hace que la persona pueda ser salva. ¿Qué dice el SIC y lo que sacó el Concilio de Trento? Escuchen lo que dice. Si alguien dice, estoy citando lo que dice en los libros del Vaticano, el canónigo 9 del SIC, la 6ª reunión, dice: si alguien dice que el pecador es justificado por la fe solamente, ¿quién dice eso? Nosotros, la Reforma Protestante. Dice: si alguno dice que el pecador es justificado por la fe solamente, es decir, que nada más es requerido con el fin de obtener la gracia, la gracia se obtiene. La gracia de justificación, que sea anatema, o sea maldito. Y anatemizaron aquí nada más y nada menos que al Evangelio. Si usted maldice el propio Evangelio, ¿cuándo van a salir de ahí? ¿Por qué? Porque estas palabras del SIC son infalibles. ¿Por qué no pueden reversarse y decir no, bueno, ya no? Se cae todo lo demás. Y al tratar de hacer la contrarreforma, maldiciendo la enseñanza del Evangelio y la justificación por la fe, se maldijeron a sí mismos, porque ya no pueden decir otra cosa. ¿Sí están entendiendo cuál es el problema? Dicen que no es solamente por la fe y que nada más es requerido con el fin de obtener la gracia. La gracia se obtiene de la justificación que sea anatema. Dice también el canónigo 12: si alguien dijere que la fe justificadora es nada más que depositar la confianza en la misericordia divina que perdona pecados por el amor de Dios, o que estamos justificados por esa confianza solamente, que sea anatema. ¿Cómo es que somos justificados por la fe? Por la confianza en la palabra de Dios, su contenido, esa es la fe. ¿Qué? La obra de Cristo. ¿En quién es Cristo? ¿Qué fue lo que hizo en la cruz? Eso es la fe. ¿Sí ve que la fe es un contenido? No es algo abstracto por allá, sino la fe es contenido. Lo que Dios dice que hizo, lo que Dios dice que somos. Eso es la fe, pero que alguien confía en eso que dice Dios, que Dios dice que somos pecadores, que Dios dice que fue Cristo, que yo creo solo en eso y no necesito añadir nada más, sino la fe. Dice sea anatema. Otra vez maldice el propio Evangelio. Dice en el canónigo 30: si alguien dice que después del recibimiento de la gracia de justificación, la culpa es perdonada y la deuda de castigo eterno es eliminada a cada pecador arrepentido, y que ninguna deuda de castigo temporal queda para ser pagada ya en este mundo o en el purgatorio, antes que se puedan abrir las puertas del cielo, que tal individuo sea anatema. ¿Entendieron lo que dijo ahí?
Está diciendo que si alguien dice que después del recibimiento de la gracia de justificación, la culpa es perdonada, ¿quién dice eso? Nosotros. Cuando usted se convierte y cree a Cristo por la fe, todos sus pecados han sido, voy a utilizar el término, perdonados. Y la deuda de castigo eterno, dice el Evangelio, es totalmente pagada. Jesucristo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Todo ha sido pagado. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todo ha sido pagado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero aquí dice, no, el que diga eso, que fue perdonado la culpa y la deuda de castigo eterno es eliminada a cada pecador arrepentido y que ninguna deuda de castigo temporal. O sea, aquí dice, bueno, Cristo murió por todos los pecados, pero hay algunos pecados que tienen una deuda temporal, que usted debe pagarla en el purgatorio. ¿De dónde salió el purgatorio? ¿Dónde está eso en la Biblia? En los libros añadidos en 1545. Los apócrifos sacan del libro de Macabeos. Es decir, vemos que es importante saber la fuente de la información y que cuando aquí predicamos a estos hermanos otra vez predicando que la justificación por la fe solamente y que no se le añadan obras y que la Biblia solamente y no otro libro, siempre como repiten lo mismo, tiene una razón por qué estamos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de la fe. Si nos desviamos de eso y le añadimos a la fe obras, dice Pablo en Gálatas, esa fe no salva. Esa no es la fe. Si por las obras, por la ley, os justificáis, de la gracia habéis caído. Palabras fuertes del apóstol Pablo a los Gálatas. Si os circuncidáis, dijo, de nada os sirve Cristo. O sea, Cristo no los va a salvar. Si tratan de circuncidarse, pero circuncidarse, pues un niño, 8 años, lo circuncida. Un adulto va y se circuncida, pues una cosita ahí de nada, y sigamos con la fe. Así de estricto es el Evangelio. Hechos 15 se reunió el concilio de Jerusalén, porque habían personas que decían, no, hay que circuncidarse, ser cristianos, pero circuncidarse, tenemos que seguir algunas prácticas, pero Dios no mandó ninguna de esas. Y hubo una discusión y dice ahí, no pequeño, dice en Hechos capítulo 15. Y uno dice, yo ya entiendo eso y no tengo problema. Escribió Hechos 15 y a los pocos meses se tuvo que escribir Gálatas, porque aunque se hizo un concilio con todos los apóstoles vivos precedido por Pedro, y ahí estaba Pablo, estaban todos los que trabajaban con los apóstoles en Hechos 15, hicieron el concilio porque era un asunto importante, estaban viniendo muchos no judíos al cristianismo, y estaban con los judíos toda su vida habían practicado esas tradiciones, y ahora les dice que no las practiquen. Para ellos fue como usted colombiano le digan que no come bandeja paisa, a un venezolano no coma majarero, y a un judío viene y le quitan todas las tradiciones así. Con el cristianismo, que los judíos no sabían qué hacer y que estaban imponiendo sobre los no judíos para que hicieran esas prácticas. Eso se llama judaizar. Y le decían, no, la gracia no es suficiente, usted tiene que añadir su circuncisión. Y solo por ese problema se reunieron en Jerusalén todos los apóstoles, Hechos capítulo 15, y dijeron, todo el que diga que se circuncida debe ser expulsado y debe ser considerado como un anatema, solamente es por la fe. Uno dice, bueno, eso es claro, ¿no? Meses después, en Galacia, los Gálatas estaban siguiendo la misma doctrina. ¿Y saben quién la presidía? ¿Sí recuerdan? Pedro. Él fue el que presidió el concilio en Jerusalén unos meses antes, en Hechos 15,
Pedro ahorita estaba comportándose con los judíos como judíos y haciendo las cosas como judíos, y con los gentiles se portaba como lo había dicho en Hechos 15. ¿Y quién lo tuvo que reprender públicamente? Al apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Ahí podemos caer. Si Pedro estuvo en esa, ahí no tenemos esperanza si no somos vigilantes y fieles a la palabra. Y Dios permitió eso para que veamos lo importante de esa doctrina, y fue reprendido el apóstol Pedro. Pablo lo llamó hipócrita. Pues él mismo presidió el concilio pasado hace meses y tuvo que escribir el libro de Gálatas, y Pablo dice, ni siquiera ahí pensaba, tenía planeado escribir ese libro. Pero por la urgencia de la situación, de lo que estaba pasando con los Gálatas, tuvo que escribir ese libro, porque le estaban añadiendo obras a la fe. Y eso es lo que pasa con el catolicismo romano. Ellos dicen en la sección 14 del Concilio de Trento, artículo 1446, dice: la justificación puede perderse al pecar. Nomás con esa declaración, la justificación puede perderse al pecar. O sea, se pierde la salvación. ¿Sí ve de dónde? Porque aquí estos hermanos que predican en esta iglesia insisten que la salvación no se pierde. ¿Cuál es el asunto? Si yo creo que se pierde, usted no, mi hermano, nos amamos, estamos en Cristo. Digo que la justificación puede perderse al pecar, digo que la salvación o la justificación se puede ganar. La salvación no se gana, tampoco se pierde. Y esa es la base del Evangelio. La salvación es por gracia, es un regalo que usted no hizo nada para merecerlo, ni yo. Fue por gracia de Dios. En el momento que usted crea que tiene un mérito, esa no es la fe que salva. Esa es una falsa fe que condena. Así de importante es el Evangelio. Gravísimo, porque está la vida eterna de cada uno de nosotros en juego. Por eso la insistencia de la doctrina, de ahí no nos podemos mover, y la fidelidad del mensaje. Ellos dicen la justificación puede perderse al pecar para volver a obtener, o sea, ganársela. A obtener la gracia de la justificación, usted debe participar en los sacramentos, ¿vale? Y llevar a cabo la penitencia. O sea, usted hace méritos para ganarse la salvación. Cuando usted ve todo esto que está en la raíz del catolicismo, esto es lo importante. Todo lo demás son distractores, pero esto es lo importante, es el Evangelio. Cuando digo mi abuelita es católica y ella cree todo el catolicismo, yo no la molesto con eso, yo la molesto con su morada eterna, donde va a pasar cuando muere su hermano, su familiar, su amigo, cuando va a ir al sepulcro. Usted que dice, bueno, ojalá Dios le haya dado una oportunidad. Después nosotros tenemos el Evangelio y somos los embajadores del Señor, y debemos llevar el Evangelio. No voy a decir, no, menos mal descansó en paz. Si no tiene el Evangelio, no va a descansar en paz. Lo que viene es una condenación eterna por no tener el Evangelio. Así haya tenido un cáncer terminal con muchos dolores que le tienen que dar morfina, no va a descansar, porque va a pasar y va a abrir los ojos una realidad eterna de condenación por no haber creído al Evangelio, que es por gracia. Esa es la gravedad del Evangelio, que debemos ser conscientes de poder compartir a nuestra familia el Evangelio. Eso es como muy cerrado, eso es como... No, ese es el Evangelio y es gratis, gratuito, por la fe solamente. El otro está pidiendo que haga obras, penitencias, pague indulgencias, pague misas para que lo saque de penas y lo lleve a descansar.
¿Y de dónde salen esa compensación? No, de las obras que se excedieron los santos, no me acuerdo cómo se llama, el cofre de las excedentes de buenas obras de María, los apóstoles y otros santos canonizados. Hicieron tantas buenas obras que si usted ora y pide por ellos, de ese cofre se saca y se le compensa y se puede sacar del purgatorio a una persona que haya pecado con pecados veniales, perdonables, no mortales, sino veniales. ¿En serio? ¿Dónde está eso? Son tradiciones de hombre, mandamientos y filosofías de hombre. Y está en juego el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos familiares y amigos en esas religiones, ¿cierto o no? ¿Cierto que sí? Hay una urgencia en el mensaje y podría seguir leyendo cada uno de los cánones. Solo voy a leer el 405, dice: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida por la caída de Adán. Cuando cayó Adán, la naturaleza humana no se corrompió. ¿Por qué los hermanos en la iglesia predican tanto que la caída, la naturaleza caída, depravados totalmente, corruptos, no hay justo ni aun uno? No es porque los hermanos pues leen los libros y les gusta repetir cosas, es que es lo que enseñan las filosofías humanas, que es en contra de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Cuando Adán pecó, hubo una corrupción total en todo el ser. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, todo cayó, hemos distorsionado completamente la imagen de Dios original. Ellos dicen no, la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Eso se llama arminianismo. En el Concilio de Trento lo llamaron molinismo. Y dice que fue un cura jesuita que lo propuso. Y dice: esta es herida en sus propias fuerzas naturales, la naturaleza humana. ¿Cómo nos llama la Biblia? ¿Estamos heridos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no heridos. Dice que en la caída de Adán fuimos heridos. No fatalmente, estuvimos heridos. Por eso podemos hacer buenas obras, 7 cosas para ganarnos la salvación. A partir de que estamos heridos, no muertos. Pero la Biblia dice: estamos totalmente muertos, ajenos a la vida de Dios. Y fue la gracia de Dios que nos salvó, que abrimos los ojos y vimos el Evangelio y venimos a Él y creímos. Solo por gracia de Dios, no hay ningún mérito en nosotros, no hay jactancia de obras, es solamente la gracia de Dios, un favor inmerecido. Y dice: esta herida, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿O lo que dice? El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. O sea que usted vuelve a la gracia de Dios y borra el pecado original y viene a la vida de la gracia de Dios por el bautismo, cuando es niño, o si es adulto, cuando se convirtió adulto al catolicismo romano. ¿Es que el bautismo salva? ¿Cierto que no? Nada. La Biblia lo dice claramente, el apóstol Pablo lo dijo: el bautismo no salva, es simplemente
Lo que yo estoy diciendo es que con Cristo he muerto, juntamente con Cristo he muerto y he sido resucitado con Él. Eso es lo que refleja el bautismo por inmersión. Hemos muerto al pecado, así como Cristo resucitó, fue llevado a la tumba, así nosotros hemos muerto a este mundo y hemos sido levantados a una nueva vida, resucitados. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y todo cristiano obedece, después de que salga, obedece y da un testimonio con su bautismo de lo que hizo Dios. Un testimonio público de lo que creyó internamente. Creo que Cristo murió por mis pecados, resucitó y me resucitó a mí porque estaba muerto, no estaba herido. Si estaba herido, no me resucitó, me curó una herida. Pero si estaba muerto, Él me resucitó y me dio vida. Y eso es lo que digo públicamente en el bautismo, por eso lo hago público. Y eso es lo que dice la palabra, pero no es para, ahí dice, tener la vida de la gracia de Cristo y borrar el pecado original. Entonces vemos ahí como por ejemplo el 12:57 dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. ¿Qué dicen las Escrituras? Romanos 11:6 dice el apóstol Pablo. En la Biblia católica, Dios habla hoy, dice lo mismo. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, o es obra o es gracia. Es un regalo o es una compensación. Pero no pueden ser las dos cosas porque se contradicen. Gálatas 5:4, lo que hemos citado ahorita, dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Es por la fe. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Eso decía Habacuc en el Antiguo Testamento. Dice Romanos 5:1, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es por la fe y fue una obra divina. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justificación es por la fe en Dios. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Lo leí de una Biblia católica, Dios habla hoy. Gálatas 3:1, para terminar, ¿qué le dijo Pablo a los Gálatas? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le pregunto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, o sea, tratando de hacer obras. Y ahí hemos visto qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la tradición de los hombres, y cómo nosotros debemos ver a todos aquellos que siguen los mandamientos de hombres y tradiciones de hombres y no vienen a la palabra de Dios. ¿Cuál es el único fundamento? Es la palabra de Dios. No hay magisterio, no hay nada más que la palabra de Dios. Es la sola escritura a la que debemos seguir. No es lo que digan los filósofos ateos, que es lo que piensan, sino que nuestro fundamento es la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies. Si nos ayuda esto a entender, a ser conscientes de la gravedad, ¿cierto?, en que están nuestros amigos, verlos con compasión como los ve el Señor. ¿Y cómo invocarán, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cierto? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Y eso somos nosotros, no va a ir otro, somos nosotros los que Dios nos ha colocado ahí al lado de nuestros amigos, nuestros familiares, para compartirle el Evangelio, el único que salve, que es el Evangelio según las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invito a alguien que nos ayude a terminar en oración.